¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están, chavos? Vamos a comenzar con nuestra primera clase, ¿bien? Como ustedes pueden observar en mi pantalla, la clase de hoy va a tratar acerca de la resolución de ecuaciones de primer grado con coeficientes enteros. Hago énfasis en el título de coeficientes enteros porque también están las ecuaciones de primer grado con coeficientes fraccionarios. Sin embargo, pues eso lo vamos a ver en un video posterior, ¿bien? Fíjense, estas ecuaciones de primer grado son muy comunes en los programas tanto de secundaria como de preparatoria, ¿bien? Y creo que es algo a lo que todos, bueno, tenemos que pasar como estudiantes, ¿no? Entonces, creo que es un tema muy importante porque también nos permite resolver problemas, digamos, tanto en el ámbito científico como en el ámbito de la vida cotidiana. Bien, y es súper importante saber plantearlas, en primer lugar. Eso lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Porque al fin y al cabo se tiene que ver más con los problemas en este caso. Y nosotros vamos a aprender ahorita a identificar, o más bien vamos a aprender primero a definir qué es una ecuación de primer grado, después vamos a aprender a identificarla, y por último vamos a aprender a solucionarla, básicamente siguiendo un pequeño recetario que yo les voy a dar, y de hecho pues ya lo pueden ver en pantalla. ¿Bien? Fíjense, vamos a definir primero qué es una ecuación de primer grado. Bien, también se les conoce como ecuaciones lineales también. Bien, eso también vamos a verlo más adelante, por qué se les llama lineales. Bien, y fíjense, la forma general y simplificada de una ecuación de primer grado es la que tenemos aquí en la pantalla. Bien, correcto, es esta. Bien, es de la forma ax más b igual a 0, donde a y b son constantes o dos números cualesquiera, reales por supuesto, y x es la incógnita. Bien, la solución de la ecuación. Bien, vamos a pasar directamente a la resolución porque básicamente pues esto es álgebra pura, ¿no? Al fin y al cabo es resolver las operaciones, despejar el valor de la incógnita y terminamos. Bien, procedimiento para resolverlas. Vamos cuáles son estos dichosos pasos para resolver esto. Bien, fíjense. El paso número 1, bien, es, digamos que es opcional, de hecho le voy a poner un asterisco acá porque no siempre se va a llevar a cabo, bien, como dice acá, ¿no? Realizar las operaciones algebraicas presentes, quitar paréntesis, regla de los signos o multiplicaciones, bien. En algunos tipos de ecuaciones puede ser que no haya ninguno de estos, ninguna de estas operaciones presentes, o sea, que no haya ningún paréntesis, que no haya ningún... Bien, entonces no van a estar en todas las ecuaciones presentes, bien, solamente en algunas, y en las cuales estén presentes, pues lógicamente vamos a tener que hacer la resolución, como dice ahí, quitar los paréntesis, regla de los signos, entre multiplicaciones, entre otro tipo de operaciones que puedan presentarse, bien. El paso número 2 dice, pasar los términos con la incógnita, entre paréntesis, expresiones que tienen la x, del lado izquierdo de la ecuación. Para poder hacer esto, es necesario identificar la operación matemática que realice cada uno de estos términos. ¿Bien? Literalmente vamos a tener en una ecuación, pues tenemos dos lados, de hecho aquí en la parte de arriba lo podemos ver. Tenemos en el lado izquierdo tengo ax más b y del lado derecho tengo el 0, ¿no? O sea, tenemos un lado izquierdo y un lado derecho de la ecuación. Este punto lo que quiere decir es que en un momento dado nosotros vamos a tener los términos con x, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Lógicamente, lo que vamos a hacer va a ser pasar todos los términos con x del lado izquierdo. Los que ya estén del lado izquierdo los vamos a dejar ahí, los que estén del lado derecho pues los vamos a pasar del lado izquierdo. Para hacer ello, pues lógicamente tenemos que fijarnos de qué operación están realizando para poder pasarlo al otro lado. ¿Bien? Correcto. Paso número 3, dice pasar los términos independientes, las expresiones que no tienen x, del lado derecho de la ecuación. Para poder hacer esto, también es necesario identificar la operación matemática que realiza cada uno de estos términos. En este caso sería que del lado derecho lo que buscamos es tener los términos independientes o también llamados simplemente números. Bien, y del mismo modo, pues podríamos ser en un momento dado que nosotros tengamos términos independientes del lado izquierdo de la ecuación y pues lógicamente pues habrá que pasarlos del lado derecho. Y para ello pues igual habrá que identificar qué tipo de operación están realizando para poder hacer este traslado de términos. Bien. Paso número 4. Una vez que pues, hayamos hecho los pasos previos, ya tengamos todos los términos con x del lado izquierdo, todos los términos independientes del lado derecho, bien, lo que vamos a hacer al final es simplificar términos semejantes. Es decir, hacemos la simplificación que ya conocemos, aquella de que, por ejemplo, 2x más 3x igual a 5x. Por ejemplo, supongamos que tengamos eso del lado izquierdo. Y que del lado derecho, por ejemplo, tengamos, no sé, 7 más 3, por ejemplo. Ya sabemos que es igual a 10. ¿Bien? Ese sería el paso número 4. Y el paso número 5 sería despejar el valor de la incógnita, ¿no? Para despejar este valor, muy probablemente del lado izquierdo nos va a quedar un término con x que en este caso va a tener un coeficiente. Ese coeficiente, al estar multiplicando la x, simplemente para poder despejarla,
vamos a pasarlo dividiendo en este caso, porque va a estar multiplicando, o en un momento dado si está dividiendo lo pasamos multiplicando, para poder encontrar el valor de la X como debe ser. ¿Okay? Podría decir en sencillas palabras que estos son los 5 pasos para resolver una ecuación de primer grado. Bien, digamos con coeficientes, en este caso, como dijimos hace un momento, coeficientes enteros. Sin embargo, todo esto, pues realmente es simplemente teoría y habladuría, sinceramente. Entonces vamos directamente a la resolución de algunos ejemplos para que ustedes puedan ver cómo se resuelve realmente este tipo de ecuaciones, ¿no? Veamos este primer ejemplo. Dice, ejemplo 1, resolver la siguiente ecuación de primer grado. Tenemos 2x menos 7 igual a menos 3x más 8. Bien, quiero que se fijen qué está pasando en cada uno de los lados de la ecuación. Fíjense, el primer paso, como yo les decía, era opcional, ¿verdad? No siempre se va a dar, solamente en algunos tipos de ecuaciones. En este caso, si nos fijamos del lado izquierdo, que es 2x menos 7, y del lado derecho, que es menos 3x más 8, pueden fijarse que realmente ahí yo no tengo ninguna operación que realizar. No hay ni un paréntesis, no hay un exponente, no hay una multiplicación y tampoco hay una regla de signos de por medio. Por lo tanto, ese primer paso, pues no nos saltamos, ¿bien? Vamos directamente al paso número 2. Dice, pasar todos los términos con la incógnita, expresiones que tienen X, del lado izquierdo de la ecuación. Bien, entonces fíjense, como el único término que, digamos, está en su lugar incorrecto es el menos 3x que tengo del lado derecho, lo que yo voy a hacer es pasarlo del lado izquierdo, ¿bien? Para ello tengo que fijarme qué operación está haciendo. Si ustedes se fijan, este 3x tiene un signo menos. Para poder pasarlo del lado izquierdo, lo voy a pasar con la operación inversa que está haciendo en su lado correspondiente, ¿no? En este caso, como en su lado correspondiente está restando, pues del otro lado, el lado izquierdo, que es donde yo lo quiero, lo voy a pasar sumando. Por lo tanto, esto me va a quedar de la siguiente manera. ¿Correcto? Hago el traspaso de los términos y fíjense cómo el 3x va a pasar del otro lado sumando, ¿no? Y del lado derecho únicamente me va a quedar el 8 con su signo correspondiente. Su signo va a ser siempre más, nada más que en este caso no lo voy a escribir. Muy bien. Como ya no hay ningún otro término que pasar del lado izquierdo, que tenga X, bien, pasamos al paso número 3, ¿no? Que es pasar los términos independientes o los términos que son constantes o los números del lado derecho. En este caso, fíjense que del lado izquierdo, este menos 7, hay que pasarlo del lado derecho. Por lo tanto, me fijo qué operación esté realizando, ¿verdad? Si ustedes se fijan, este 7 está restando. Por lo tanto, al pasarlo del otro lado, lo voy a pasar con un signo más o sumando. Bien, de tal manera que esto me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar 2x más 3x, que es lo único que me queda del lado izquierdo. Y del lado derecho me va a quedar un 8, sumándole un 7. ¿Bien? Correcto. Hasta aquí ya tengo el paso número 3. El siguiente paso es el número 4, como que aquí está precisamente, dice simplificar los términos semejantes presentes en ambos lados de la ecuación. Por lo tanto, fíjense cómo ahorita lo que voy a hacer es una simplificación, como yo les comentaba previamente. Acá tengo 2x más 3x, lo cual me va a dar 5x como resultado. Y del otro lado de la ecuación tengo 8 más 7. 8 más 7 es igual a 15. Finalmente, ya para poder resolver esta ecuación y encontrar el valor de la incógnita, lo que voy a hacer es despejar la x. Para ello, fíjense, este 5, que es un coeficiente que está multiplicando la x, porque de hecho todos los coeficientes multiplican a sus términos correspondientes, bien, voy a pasarlo del otro lado, o sea, del lado derecho de la ecuación. Para ello, como está multiplicando, lo voy a pasar con su operación inversa. Recuerden que ese es un principio básico de cualquier ecuación, ¿no? Si yo quiero trasladar un término de un lado al otro, bien, lo que voy a hacer es pasarlo con su operación inversa. Si suma, pues resta. Si resta, suma. Si multiplica, divide. Y si divide, pues multiplica. ¿Bien? De tal manera que la X va a ser lo siguiente. Va a ser 15 dividido entre 5. ¿Bien? ¿Por qué 15 dividido entre 5? Fíjense cómo, repito, el 5 que estaba multiplicando pasa del otro lado dividiendo. Y por lo tanto, lo que nos queda es 15 dividido entre 5. Ya para terminar, lo único que tengo que hacer es resolver esta ecuación. Bien, si yo divido 15 entre 5, lógicamente esto nos da como resultado 3. Y esta es la solución de nuestra ecuación. X igual a 3. ¿Bien? Básicamente, en esta ecuación podemos ver cómo hacemos el desglose de los pasos para resolver todo. ¿De acuerdo? Bien, fíjese que realmente no tiene nada del otro mundo. Está bastante sencillo y entendible. ¿Bien? Hagamos otro ejemplo, ¿no? Ejemplo número 2.
Resolver la siguiente ecuación de primer grado. Bien, fíjense, a diferencia del ejemplo anterior, vamos a fijarnos qué está pasando en esta ecuación. Fíjense cómo del lado izquierdo, aquí sí tengo un paréntesis, ¿bien? Por lo tanto, primero, antes de poder hacer cualquier traslado de términos, lo primero que tengo que hacer es resolver ese paréntesis. Bien, en este caso, fíjense que el paréntesis únicamente va acompañado del signo menos que yo tengo acá. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es una aplicación de la regla de los signos, ¿bien? Correcto, si ustedes se acuerdan, cuando un signo menos un paréntesis, perdón, está precedido por un signo menos, lo único que le va a hacer el signo menos a todos los términos dentro del paréntesis es que los va a cambiar de signo. Por lo tanto, el término 3x se va a quedar como está, ¿no? Ese no se altera, se queda tal y como está. Ahora, este signo menos va a cambiar todos los signos que tengo dentro de este paréntesis. Bien, fíjense, todos los términos que están dentro de ese paréntesis tienen signo positivo o más, ¿no? Por lo tanto, el signo menos vuelve ambos signos más en signos menos. De tal manera que esto me va a quedar menos x, me va a quedar menos x menos 7. Bien, repito, aquí los dos términos tienen signo más y este signo menos les cambia los signos a los dos. Y de esa manera ya puedo retirar el paréntesis, ¿bien? Otra forma de poder ver esto es como si fuera la regla de los signos realizando la multiplicación correspondiente, ¿no? Menos por más es menos, menos por más es menos, ¿bien? Ahora bien, del otro lado tengo 5 menos 2x, ¿bien? Fíjense, ya quité los paréntesis, ya no hay otra operación de por medio, ahora sí ya puedo hacer el traslado de los términos. Correcto. Fíjense, del lado derecho, este 2x es el único término que yo tengo que pasar del lado izquierdo, ¿bien? Recuerden, todos los términos con x los queremos del lado izquierdo. Por lo tanto, este 2x, que si ustedes se fijan está restando, va a pasar del otro lado sumando. Por lo tanto, esto nos va a quedar de la siguiente manera. 3x menos x menos 7 más 2x, ¿bien? Porque ya lo pasé del lado derecho que estaba restando, lo paso sumando, igual a 5, ¿no? Que es el único término que nos va a quedar del lado derecho. Correcto. Continuamos. Ahora, vamos a pasar los términos independientes o los números del lado derecho, ¿no? Fíjense que del lado izquierdo, el único término independiente que tengo, pues es el menos 7 que tengo aquí, que de hecho está restando. Por lo tanto, cuando yo lo vaya a pasar del otro lado, va a pasar sumando. Nos va a quedar de la siguiente manera. 3x menos x más 2x igual a 5 más 7. Ahí está. ¿Correcto? Así es como nos está quedando nuestra ecuación. Finalmente, como ya tengo todos los términos correspondientes de cada uno de sus lados, lo que voy a hacer después es simplificar. ¿Bien? Correcto. 3x menos x es igual a 2x. Y 2x más 2x es igual a 4x, ¿verdad? Correcto. Por lo tanto, del lado izquierdo voy a tener 4x. Repito, 3x menos x, 2x. Y si a 2x le sumo 2x, me va a dar 4x. Bien, ahora del lado derecho de la ecuación simplemente a 5 le sumo 7. 5 más 7 nos da 12. Muy bien. Finalmente, para resolver la ecuación, el 4, que es el coeficiente de la x y que está multiplicando, lo tengo que pasar del otro lado dividiendo para poder despejar el valor de la incógnita. Es decir, la x va a ser igual a 12 dividido entre el coeficiente que tenía la x, es decir, entre 4. Por lo tanto, el valor de la x es igual a 12 dividido entre 4, que nos vuelve a dar 3 como resultado. Por lo tanto, la solución de esta pequeña ecuación que yo tengo aquí es x igual a 3. ¿Bien? Muy bien. Bastante sencillo, ¿verdad? No tiene nada del otro mundo. Y fíjense que, como les decía previamente, pues esto es cosas básicas que debemos saber de álgebra. ¿Bien? Veamos el siguiente ejemplo. Ejemplo número 3. Tenemos la siguiente ecuación. Es un poquito más compleja. No tanto como un poquito más compleja que la anterior, pero pues ahí está, ¿no? Correcto. Vamos a hacer esto. En este caso, lo que vamos a hacer, hay que fijarnos primero en las operaciones que tenemos presentes en ambos lados de la ecuación. Quiero que se fijen en este caso como del lado izquierdo tengo un paréntesis, ¿bien? Entonces, ese paréntesis hay que resolverlo. Pero hay una pequeña diferencia con el paréntesis que teníamos en el caso anterior. En el caso anterior, nuestro paréntesis exigía únicamente la aplicación de regla de signos. Aplicamos regla de signos y quitamos el paréntesis.
este paréntesis es diferente porque aquí está presente una multiplicación y no una regla de signos como tal. Por lo tanto, para poder quitar este paréntesis necesito multiplicar. Bien, para hacer las multiplicaciones, nada más quiero recordarles brevemente estos conceptos básicos de álgebra que ya deberían saber ustedes. Bien, este 2, con todo y su signo, que es el signo más, va a multiplicar al 3x. Le estoy colocando unas flechitas para que ustedes vean cómo se va a hacer la multiplicación. Bien, y también tiene que multiplicar al 1. Bien, sin olvidar, lógicamente, la regla de signos. Ojo, muy importante. Ahí está. Bien, entonces, para poder quitar, repito, ese paréntesis, vamos a tener que multiplicar y es lo que vamos a hacer a continuación. El 4x se queda como está porque es un término que no tiene ninguna operación de por medio, se queda tal cual. Después, fíjense, este más 2, repito, que está multiplicando todo el paréntesis, primero tiene que multiplicar al menos 3x. Cuando hacemos la multiplicación, primero multiplicamos los signos, más por menos me da menos, y 2 por 3x me va a dar como resultado 6x. Después, el 2 también tiene que multiplicar al 1. Primero, regla de signos. Positivo por positivo da positivo y 2 por 1 nos da 2. Y de esta manera ya realicé la multiplicación para poder quitar ese paréntesis, ¿de acuerdo? Mucho cuidado. Y del lado derecho de la ecuación, pues no tengo ninguna operación de por medio, entonces lo dejo como está. Bien, ya que hicimos esto, ya podemos pasar los términos con x del lado izquierdo de la ecuación. En este caso, fíjense cómo del lado derecho el único término con x es el 2x. Por lo tanto, lo pasamos del otro lado, dándonos cuenta que primero que nada ese término es positivo, ¿no? Por lo tanto, al pasarlo del otro lado va a pasar con signo menos o negativo. Bien, hagamos ese paso. Al hacer esto, bien, nos va a quedar lo siguiente. 4x menos 6x más 2 menos 2x igual a 10, ¿no? Una cosa muy importante que quisiera recordar antes de continuar, porque esto siento que es algo que a veces como que les confunde a los chicos más que nada de secundaria, es que cuando nosotros pasamos un término de un lado al otro, supongamos, vamos a pasar un término del lado izquierdo al lado derecho, ¿no? Por ejemplo. Bien, deben tener en cuenta que lo que ya estaba de por sí en el lado derecho no se modifica en absolutamente nada. Lo único que vamos a hacer es que a lo que ya teníamos le vamos a anexar lo que nosotros trasladamos o lo que nosotros pasamos. Repito, es muy importante. Lo que ya estaba del lado, en este caso del lado izquierdo, fíjense, que era el 4x menos 6x más 2, no se mueve, se queda tal cual. Y lo único que hacemos es anexarle el término que le estamos pasando o trasladando, o que estamos trasladando en este caso. ¿Bien? Correcto. Muy bien, y ya tenemos esto, ¿bien? Ahora vamos a pasar este 2, recuerden, es un término independiente, lo queremos del lado derecho, es ahí donde lo necesitamos en este caso. Bien, por lo tanto, al hacer esta transición nos va a quedar de la siguiente manera. 4x menos 6x menos 2x igual a 10. Y ese 2, como estaba sumando, pues va a pasar del lado derecho restando. ¿Bien? Correcto. Ya que tenemos todo esto, ya podemos simplificar los términos. ¿Bien? Correcto. Del lado izquierdo tengo 4x menos 6x. Esto nos va a dar como resultado, ojo, menos 2x, ¿no? ¿Correcto? 4, le quitas 6 y te queda menos 2. Y después le vas a restar menos 2 otra vez, ¿no? Por lo tanto, esto nos va a dar como resultado menos 4x. Mucho cuidado, menos 4x. Repito, 4x menos 6x es menos 2x. Menos 2x me va a dar menos 4x. Mucho cuidado, hay que repasar ahí las circunstancias bajo las cuales vamos a sumar números y alguna cuestión con los signos, ¿no? Muy importante. Y del lado derecho tengo 10 menos 2 simplemente, que eso nos va a dar, pues ya sabemos, 8. Bien, finalmente para despejar el valor de la x, este menos 4 con todo y el signo, ojo, 4 con todo y su signo, está multiplicando a la x. Por lo tanto, del otro lado va a pasar dividiendo. De tal manera que me va a quedar lo siguiente. 8 dividido entre menos 4. Bien, por regla de signos, más entre menos es menos, y 8 dividido entre 4, pues me da 2 como resultado. Por lo tanto, el valor de la incógnita en este caso es x igual a menos 2. Muy bien.
En este último paso quiero que ustedes tengan en cuenta algo muy importante, bien, que viene siendo esta parte de la multiplicación, ¿no? Cuando nosotros tengamos términos como estos, bien, que sean únicos, digamos, de un solo lado, bien, su coeficiente con todo y su signo están multiplicando lógicamente a la incógnita. Todos los coeficientes multiplican y también su signo está multiplicando, de hecho. Por lo tanto, cuando yo haga esa transición o traslado de términos de un lado al otro, tiene que pasar con todo y su signo. Es muy importante porque si no lo pasamos con el signo, la respuesta va a ser incorrecta. Por lo tanto, en este caso, 8 dividido entre menos 4, primero realizando la regla de signos, más entre menos da menos, y 8 dividido entre 4, pues nos da 2. De ahí que la solución de esta ecuación sea x igual a menos 2. Muy bien, vamos con el último ejemplo, que es el más complicado, y ya para terminar este pequeño video. Creo que ya me excedí un poco más del tiempo, pero bueno. Lo importante es que se termine y que a ustedes les quede claro el procedimiento para realizar, o más bien para resolver estas ecuaciones de primer grado. Bien, quiero que se fijen, aquí tengo de nuevo, del lado izquierdo de la ecuación, tengo paréntesis, varias operaciones que realizar, ¿verdad? En el caso del primer paréntesis, fíjense cómo lo que tengo es simplemente aplicación de regla de signos, ¿verdad? Porque pues tenemos un signo menos antes del paréntesis. Bien, entonces ahí el signo menos, recuerden, le cambia todos y cada uno de los signos a lo que está dentro del paréntesis. Por lo tanto, este 5x que es negativo se vuelve positivo y el 2, que es el segundo término que está dentro del primer paréntesis, es positivo y por lo tanto se vuelve negativo. Bien. Ahora, en el caso del segundo paréntesis, de nuevo tenemos una multiplicación, si ustedes se fijan, ¿verdad? Este 3 con todo y su signo, que es el signo más, está multiplicando tanto al 1 como al 2x. Por lo tanto, aquí voy a volver a colocar las flechitas para que ustedes vean cómo vamos a estar multiplicando. Y recuerden que también se debe seguir, lógicamente, la regla de signos. La multiplicación se lleva a cabo de esta manera. Bien, lo voy a estar colocando nada más para que ustedes puedan verlo. Ahí está. Bien, nada más es un pequeño señalamiento para que ustedes puedan ver qué es lo que hay que hacer. ¿De acuerdo? Y continuamos, ¿no? Ahora sí, para realizar la operación, primero hacemos la regla de signos. Este 1 es positivo, más por más da más, y después multiplicamos los números. 3 por 1, pues nos da 3. Bien, hacemos lo mismo con el segundo término, ¿no? Al fin y al cabo, el 3 tiene que multiplicar a todos y cada uno de los términos que están dentro del paréntesis. Bien. Después, más por más nos da más, y al multiplicar 3 por 2x, nos va a dar 6x. Bien. Y lo que tenemos del lado derecho es 1 más 7x. Y se acabó. Muy bien. Vamos con el siguiente paso. Este 7x que está del lado derecho de la ecuación, lo queremos pasar del otro lado. Como está sumando, lo podemos ver ahí, va a pasar restando del otro lado. Por lo tanto, nos va a quedar lo siguiente. 5x menos 2 más 3 más 6x menos 7x igual a 1, ¿verdad? Correcto. Ahora, del lado derecho vamos a pasar todos los términos independientes o constantes, ¿no? Que en este caso, se fijan, son dos las que tenemos del lado izquierdo. Son estos dos, el menos 2 y el 3 positivo. Bien, hay que pasarlos del otro lado. En el caso del menos 2, va a pasar positivo porque es negativo, y en el caso del 3 va a pasar negativo porque es positivo. De tal manera que del lado izquierdo me va a quedar simplemente 5x más 6x menos 7x, ¿no? Únicamente los términos con x. Y del lado derecho me va a quedar el 1 más el 2 menos el 3. Bien, recuerden, el 2 que era negativo pasa positivo y el 3 que es positivo pasa negativo. Muy bien, ya que tengo todos los términos con x del lado izquierdo y todos los términos independientes del lado derecho, simplifico. Bien, comienzo por aquí, ¿no? 5x más 6x me va a dar 11x. 5 más 6 es 11. Menos 7 me va a dar 4x. ¿De acuerdo? 5 más 6, 11, menos 7, 4x. Y del lado derecho que tengo 1 más 2 que me da 3 y 3 menos 3 que me da 0. Ustedes se preguntarán, pero maestro, ¿esto puede pasar? Sí puede pasar y es totalmente válido, no pasa nada. Lo que no podría pasar en un momento dado, porque ya no tendría sentido, es muy probablemente que del lado izquierdo la simplificación de los términos con x nos diera 0. Ahí sí me preocuparía. Pero que la simplificación de los términos independientes de 0, no tenemos ningún problema. Finalmente, vamos a despejar el valor de la x para ver cuánto vale. El 4, recuerden
que en este caso está multiplicando a la x, pasa del otro lado dividiendo. Por lo tanto, el valor de la x va a ser 0 dividido entre 4 y 0 dividido entre cualquier número, exceptuando lógicamente el 0, va a dar como resultado 0. Por lo tanto, la solución de esta ecuación es x igual a 0. Curiosamente, ¿no? ¿Es totalmente válido? Sí, repito, que la simplificación de los términos independientes sea 0 es totalmente válido. ¿Cuándo no sería válido? Cuando la simplificación de los términos con x nos diera 0, porque en ese caso, lógicamente, la ecuación no tendría sentido. Muy bien. Y ya con esto podemos dar por terminada esta primera parte, bien, de las ecuaciones o la resolución de las ecuaciones de primer grado con coeficientes enteros. Coeficientes enteros, porque si se fijan son puros números enteros los que hemos estado manejando. Bien, espero que todo esto les haya quedado bastante claro y les sirva para que ustedes puedan estar resolviendo sus ejercicios, sus tareas, o lo que sea que les estén marcando. Bien, voy a tratar de subir un segundo video donde yo únicamente resuelva más ejercicios y quizá un poquito más complicados. En la clase siguiente lo que vamos a hacer, o en la sesión siguiente lo que vamos a ver, son las ecuaciones de primer grado, pero con coeficientes fraccionarios y también ecuaciones de primer grado que involucran fracciones algebraicas, que digamos que sería lo más difícil que podría presentarse en un momento dado. Bueno, sin más que decir, pues yo me despido y nos vemos la siguiente sesión. Suerte.